Buenas tardes, buenas noches, buenos días a las personas que nos están escuchando desde España, desde Puerto Rico, desde la diáspora en Estados Unidos o desde cualquier otro lugar de nuestra querida Hispanoamérica. Estamos hablando hoy con Jaime Aldarondo, puertorriqueño, residente en el estado de Nueva York, y vamos a hablar sobre el tema del proyecto 8393 que bueno, pues se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos y que bueno, pues tiene muchas derivadas y muchos asuntos de los que queremos mantener ahora una conversación con Jaime. Jaime, yo quería preguntarte para empezar, después de 124 años de una invasión militar, eh, después de haber endeudado a Puerto Rico, de haberlo dejado en la ruina, después de tener gobiernos títeres como ha tenido hasta ahora en la isla, después de todo esto, 124 años después, ahora de repente parece que el gobierno de Estados Unidos se da cuenta de que Puerto Rico es una colonia. Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido para que ahora de repente el gobierno norteamericano se plantee que realmente Puerto Rico es una colonia y plantee este plebiscito trampa, como a mí me gustaría llamarlo, en este momento? ¿Por qué ahora, Jaime? Bueno, primero que todo, 124 años, el mundo ha cambiado mucho. Hoy día vivimos en un mundo global donde la tecnología nos permite saberlo todo, o casi todo. Ya no se puede esconder una mentira, ya no se puede cubrir de engaños a una población. Ya tenemos acceso a información que antes no existía. Un ejemplo de esto, estamos tú y yo hablando en vivo, yo en América y tú en España, en la península. Esto no era posible 50 años atrás, ni 100 años atrás. Hoy día el mundo entero está viendo lo que pasa. Los países desarrollados como países europeos, la misma Rusia, que a pesar de que no es un país desarrollado, es enemigo de los Estados Unidos, comercialmente hablando, no tanto militar, pero más bien comercial. Y entonces Estados Unidos no tiene moral para decirle al mundo que ellos no son imperialistas, porque sí lo son. Estados Unidos sigue siendo un imperio porque tiene colonias. Cuando toda la vida se le ha dicho que los países europeos eran los imperialistas. Sin embargo, Estados Unidos demuestra en el año 2022 que sigue siendo un país imperialista. Es una doble moral. Y eso yo creo que es la razón por la cual los Estados Unidos han decidido hacer algo con el estatus colonial de Puerto Rico. Ajá, muy bien. Vamos a ver, este falso plebiscito que se plantea se ha cocinado entre bambalinas allí en Estados Unidos. Eh, ¿Por qué no dejan que sean los puertorriqueños los que decidan las opciones que pueda haber en ese plebiscito? ¿Por qué no son los puertorriqueños los que deciden cómo debe ser el traspaso de poderes en caso de una supuesta independencia o cómo es el proceso a una estadidad? ¿Por qué cuecen todo eso? Ese potaje lo cuecen allí en Estados Unidos y dejan a Puerto Rico al margen, solamente con una comisionada como es Jennifer González, que no tiene prácticamente ni voz ni voto, que sea la que ella participe en las negociaciones. ¿Por qué no se tiene en cuenta a los puertorriqueños? Bueno, esto se debe a que Puerto Rico sigue todos los pasos que Washington le dice. Y la política en cuestión de ejercer el voto
es idéntica a la que existe en los Estados Unidos. En Estados Unidos continentales, si usted no vive en el estado o en la región, usted no puede ejercer el voto, a menos que viva en el lugar. Yo no puedo ir a la Florida y votar en la Florida. Yo solamente estoy limitada a votar en el estado de Nueva York. E incluso estoy limitado a votar en el lugar donde yo vivo, lo que se llama un condado, que en España viene siendo como una provincia. No, ni siquiera puedo ejercer el voto fuera de mi lugar donde yo vivo. Ahora, cuando es cuestiones de votar por un gobernador, el fiscal general del estado, ya es diferente. Pero Puerto Rico sigue el modelo estadounidense, que es que uno tiene que vivir en el archipiélago de Puerto Rico para poder votar en las elecciones en Puerto Rico. Esa es la razón. Y como nosotros vivimos fuera, lo que se llama la diáspora, nosotros le llamamos la diáspora. Yo no me gusta llamarlo diáspora, a mí me gusta llamarlo el exilio económico, porque los puertorriqueños no salimos como los demás inmigrantes, o nosotros salimos porque fuimos forzados debido a la economía tan mala de Puerto Rico, que obligó a millones de puertorriqueños a salir de Puerto Rico. Y esta es la razón por la cual yo le llamo el exilio económico. Muy bien. Sin embargo, pues bueno, dejando fuera a los puertorriqueños de sus decisiones acerca de las, por ejemplo, de las opciones que debería haber en ese falso plebiscito, por ejemplo, nosotros los reunificacionistas echamos de menos una opción, quizá existan otras, pero nosotros echamos de menos esa opción de la reunificación. Porque me pregunto yo, ¿por qué no devolver a Puerto Rico al estatus que tenía antes de la invasión americana? Porque Puerto Rico ya tenía un estatus, era una comunidad autónoma que había sido votada por los puertorriqueños, por lo tanto totalmente democrática y válida jurídicamente, y bueno, pues ya que Estados Unidos robó a Puerto Rico, lo más lógico sería devolverlo a su sitio, devolverlo a su origen. Sin embargo, esa opción ni siquiera se plantea en el plebiscito. ¿Por qué crees que es? Bueno, la razón primordial es que Washington, o el gobierno estadounidense, si permitiera esto, estaría reconociendo el agravio de la guerra del 1898. Estuviera aceptando que cometió un grave error, una injusticia. Y por esta razón, los Estados Unidos nunca van a aceptar que ellos cometieron un atropello. No van a aceptar eso, porque ellos son el modelo de democracia del mundo. Y yo nací en los Estados Unidos. Que cuente que yo viví toda mi vida, casi toda mi vida en los Estados Unidos. Pero la verdad es una y no la podemos negar. Y entonces, en los Estados Unidos no cabe en su mente de que Puerto Rico no quiere hacer otra cosa que lo que ellos dicten. Han puesto a los votantes puertorriqueños en un marco donde los obligan a escoger tres opciones. Y eso está planificado ya de antemano. O la independencia o la anexión completamente a los Estados Unidos, o lo que se llama la libre asociación con los Estados Unidos. Y todo tiene un porqué, una razón de ser. Muy bien. Precisamente he leído las declaraciones del gobernador Pedro Pierluisi, que decía: este es un paso más en la dirección correcta hacia el fin del colonialismo, por fin lo reconoce, en la isla, respondiendo así los deseos y reclamos de nuestra gente en búsqueda de la igualdad.
dice la igualdad. Es decir, que el señor Pierluisi, que debería mantenerse, pienso yo, un poco más equilibrado, un poco más imparcial a la hora de lo que son las opciones del plebiscito, porque él se supone que representa a todos los puertorriqueños, no solamente a los estadistas, pues no lo hace. Entonces, a mí me gustaría preguntar, ¿qué igualdad, ¿a qué igualdad se refiere usted, Pedro? ¿A que todos hablemos inglés, todos hablen inglés, todos los puertorriqueños hablen inglés, a que todos los puertorriqueños coman hamburguesas y perritos calientes? ¿Esa es a la igualdad a la que se refiere usted, don Pedro? ¿Se refiere a que, no sé, todos vivan como los gringos? Porque si hablas como un gringo, comes como un gringo y vives como un gringo, eres un gringo. Es decir, que entonces lo que quiere don Pedro es que todos los puertorriqueños sean gringos. Eso es lo que yo deduzco de las palabras de don Pedro. A mí me gustaría preguntarle, oiga, don Pedro, ¿usted qué quiere? ¿Que los puertorriqueños sean gringos? Eh, no sé, ¿qué piensas de esto de la igualdad que prefiere el señor Pierluisi? Yo pienso que el señor Pierluisi está vendiendo una falsa imagen de lo que es ser gringo, ser estadounidense. Especialmente para esos puertorriqueños que nunca han vivido en los Estados Unidos, que no tienen ni siquiera ni la mínima idea de lo que es vivir en los Estados Unidos, donde usted puede hablar inglés, nacer aquí, criarse aquí, ser un profesional aquí, y nunca lo van a tratar igual que un estadounidense. Y eso el señor Pierluisi no lo dice. ¿Por qué digo esto? Porque los documentos que todo puertorriqueño, así nazca en los Estados Unidos, está identificado, así sea en su pasaporte norteamericano, tiene una sección, un código donde le identifica que usted es nacido en Estados Unidos, pero es puertorriqueño. Eso está en el código del pasaporte. En la oficina del Seguro Social, que es lo que le llaman el DNI en España, los puertorriqueños tenemos un DNI en Estados Unidos, que viene siendo el Seguro Social, que nos identifica como puertorriqueños también. Entonces, esa falsa expectativa que vende el señor Pierluisi es una gran mentira. Aquí no hay igualdad entre los estadounidenses. Podemos ir a Filadelfia a ver cómo vive la gente, un sector grande de la población en Filadelfia, que viven en pobreza extrema, o en Los Ángeles, donde hay una población inmensa de personas viviendo en las calles, en las peores condiciones, o lo podemos llevar a Nuevo México, a sitios donde la gente vive como si tuviera un país del tercer mundo. Entonces, es una mentira tan grande la que él vende, pero los puertorriqueños, el problema del puertorriqueño en la isla especialmente, es que es difícil de hablarle de política, porque ellos lo único que entienden es partidos políticos. Le han lavado el cerebro de una forma que no ven más allá de banderas o colores de partidos políticos. Y esto no tiene que ver nada con política. Estamos hablando del derecho a tener una vida digna y ser libres para escoger nuestro futuro. Sí, sin embargo, fíjate que el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, un demócrata, dice, nunca tuvo el debate de estatus en su agenda, más aún ha indicado que considerar agregar un nuevo Estado a la Unión debería ir a un referéndum en Estados Unidos o requerir una enmienda a la Constitución estadounidense. Y realmente alguien sensato piensa que se va a modificar la Constitución de Estados Unidos o que se va a hacer un referéndum en Estados Unidos para admitir a Puerto Rico como Estado.
No, eso nunca va a pasar. Mm. Primero que todo, esa es una de las gran mentiras que el señor Pierluisi y el Partido Nuevo Progresista le vende al pueblo de Puerto Rico, es que Puerto Rico sería el primer estado de la Unión donde se hable español como idioma oficial. Eso sería para los estadounidenses una falta de respeto. Para ellos nunca van a aceptar, hasta hoy día, no hay ningún estado que tenga como idioma oficial el español. Ellos no van a aceptar eso. Si usted viene a la casa de una persona, usted tiene que aceptar las reglas. Si sabemos que el inglés no hay un idioma oficial en los Estados Unidos, eso se sabe legalmente hablando. Pero en la realidad, todas las transacciones de negocio, todo lo que tiene que ver con ley, es en inglés. No hay ni un estado que sea en otro idioma, tiene que ser en inglés. Entonces, puertorriqueño tendría que cambiarlo todo, perder su idioma, perder sus costumbres, perderlo todo, sus tradiciones, más hay muchas otras cosas que el señor Pierluisi no habla, de esa igualdad de derechos. El problema es que con la igualdad de derechos viene igualdad de responsabilidades. En otras palabras, cuando tú quieres igualdad, tú tienes que asumir los deberes que otros ciudadanos de otros estados asumen, como el derecho a pagar impuestos sobre tu propiedad. En los Estados Unidos, el estado más pobre, que se llama Mississippi, el promedio de impuestos sobre los bienes paga por lo menos un promedio de $2,000 al año. La casita más humilde en Mississippi paga $2,000 al año de impuestos por la propiedad. En Puerto Rico, no, eso nunca ha pasado. Puerto Rico, la persona que más paga impuestos sobre una propiedad, quizás son $300 al año. Imagínense que a una persona que nunca en su vida pagó impuestos, se le va a exigir que pague 2,000, como poco. Entonces, esas verdades no se le están diciendo al pueblo. Otra verdad que el señor Pierluisi no está diciendo, que los Estados Unidos, cuando una persona es propietario de una vivienda, sea un piso, un apartamento, o sea un chalet, una casa o una propiedad, usted no tiene derecho a recibir ninguna ayuda del gobierno, ninguna. Por lo tanto, los puertorriqueños que voten, si algún día votan por la anexión, están siendo engañados porque no van a recibir ayudas. Casi todo el mundo en Puerto Rico tiene su propia vivienda. Si usted le va a pedir ayuda a los estadounidenses, va a decir, no, usted tiene casa, venda su propiedad y entonces cuando se acabe su dinero, le podemos ayudar. Eso no se lo está contando al pueblo. De hecho, hay dos grupos en el exilio económico, como tú bien has explicado, que se llaman Power for Puerto Rico y el otro es Boricuas Unidos en la Diáspora. Y estos dos grupos se han manifestado abiertamente contra este falso plebiscito, ¿no? Y de hecho lo han llegado a denominar como una broma de mal gusto. Bueno, realmente pienso que hay más de 5 millones de puertorriqueños en Estados Unidos que tendrán algo que decir. Es decir, esta negociación que se ha llevado por parte de Jennifer González a oscuras en un despacho de algún lugar de Estados Unidos, pues se ha hecho de espaldas a los puertorriqueños. Eso me parece efectivamente una broma de mal gusto, porque no se tienen en cuenta
ni, por ejemplo, cómo se va a tratar el asunto del idioma, si se va a aceptar que se siga hablando español en Puerto Rico, si, cómo va a ser pues el traspaso de los asuntos tributarios, el tema de los tribunales, en fin, hay muchos detalles, no detalles, es decir, son cosas importantes para la vida de las personas y sin embargo se han ignorado completamente en ese documento, en el proyecto 8393. Entonces, bueno, pues nos encontramos ante una situación nuevamente preparada a espaldas de Puerto Rico, cuando yo creo que precisamente es la ocasión, plantear un plebiscito es la ocasión para que Puerto Rico, desde el minuto cero, se manifieste acerca de todas las opciones posibles, de todo cómo deberían ser los traspasos de poderes, etcétera, etcétera, en las distintas opciones. Por eso siempre creo yo que en este tipo de negociaciones, y más cuando está Estados Unidos de por medio, conviene tener un observador internacional, es decir, una asociación, un grupo, un país que medie por, por la transparencia de las decisiones que se toman, de esas negociaciones, para que sean realmente equilibradas y beneficien especialmente en este caso al perjudicado, que es Puerto Rico, que después de 124 años de colonialismo, ni siquiera en ese borrador de proyecto aparece como un territorio al que, digamos, compensar por los daños que se le han hecho. Es decir, Puerto Rico ha sufrido y sigue sufriendo a día de hoy pues los daños de ser una colonia. Y me llama la atención porque hay un senador que hace unas declaraciones lamentándose mucho de lo que ha sufrido Puerto Rico con el colonialismo de Estados Unidos, etcétera. Y bueno, pues señor, deje usted de sufrir y, por ejemplo, llévese a Luma de Puerto Rico. Es decir, no hace falta que lo explique usted en los periódicos. Deje de sufrir y vaya usted al Congreso o al Senado de los Estados Unidos y dígales, oiga, en Puerto Rico hay hoy 40.000 personas sin luz. Y hace un par de meses había 1,5 millones de personas sin luz. Entonces, arregle usted eso y luego hablamos del plebiscito, por ejemplo, ¿no? O de una serie de leyes como la de cabotaje, por ejemplo, todo esto. Esto, si quieren, podrían irlo quitando. No hace falta que esperen al plebiscito, pero que lo vayan quitando ya para mejorar la vida de los puertorriqueños, que ganarían mucho quitando, simplemente con quitar algunas leyes. Es decir, no hace falta un plebiscito para quitar todas esas leyes que perjudican la vida de la gente, ¿no? Bueno, pero es que lo que pasa es que los Estados Unidos en estos 124 años y poco a poco han ido modificando la manera de los puertorriqueños pensar, hasta de cómo vivir. Y esto ha sido a propósito. Han ido borrando de nuestra historia, de nuestro pensamiento, lo que nosotros éramos como pueblo. Entonces cada día es un plan que ellos han tenido y este plan poco a poco se está dando. En este momento, el Estados Unidos no le interesa la opinión del pueblo de Puerto Rico realmente. A ellos lo que les interesa es llevar a cabo un plebiscito, si lo hay, que se haga lo que el Congreso quiere, no lo que los puertorriqueños quieren hacer. En otras palabras, a ellos no les interesa la voluntad del pueblo. Eso es una fábula, eso es un cuento. Washington lo que quiere es, en un futuro, que se cambie el estatus colonial o sea un estado donde sea permanente ya parte del territorio estadounidense, donde los puertorriqueños sean obligados, porque va a pasar, esto no tengo duda, son las personas ricas con mucho dinero van a poder vivir en Puerto Rico, porque hay unos requisitos para las escuelas que les exija a los dueños de casa, de propiedades, pagar muchos impuestos.
Y en Puerto Rico esto no se sabe ni se habla, entonces las personas van a perder el ser un Estado de la Unión. Aquí los Estados de la Unión, para ser miembros de la Unión de Estados Unidos, usted tiene que asumir una responsabilidad. Bueno, volvimos. Disculpa, Jaime, creo que se ha cortado unos segundos la conexión, pero bueno. Sí, vamos a ver. Ha dicho, de hecho, Nidia Velázquez ha reconocido que el colonialismo ha hecho que el pueblo de Puerto Rico dependa tanto psicológica como económicamente de Estados Unidos. ¿Crees que se ha hecho mucho daño a Puerto Rico con esa dependencia psicológica que hay y económica? Porque, bueno, que haya 5 millones largos de puertorriqueños en Estados Unidos significa que, bueno, que se han ido, o sea, una persona no abandona su casa por gusto. Es decir, uno no deja su tierra, su gente, su idioma, su cultura, su clima, sus playas y su todo por gusto. Es decir, si se han ido a Estados Unidos es fundamentalmente por necesidad. ¿Crees que se ha hecho en ese sentido mucho daño que se sigue haciendo a Puerto Rico? Sí, se le robó al puertorriqueño, se le robó esa ansia de trabajar que tenían nuestros abuelos o tatarabuelos. Mi abuelo, mis dos abuelos, es un buen ejemplo, nunca aceptaron ni un centavo del gobierno, ninguno. Eran hombres de trabajo que luchaban y no aceptaban ninguna limosna, como decían ellos, del gobierno. ¿Por qué? Porque ellos creían firmemente en que uno tenía la obligación de trabajar, mantener sus familias, luchar, tener un negocio, crecer como persona. Ellos creían en eso. ¿Qué pasa? Al llegar a los Estados Unidos, lo primero que empiezan a hacer es a darles dinero gratis, como digo yo, a los que trabajaban, los agricultores, los que trabajaban las tierras, a darles muchas ayudas económicas. Entonces fueron matando al espíritu del trabajador, porque el trabajador decía, ¿para qué yo tengo que ir, levantarme a las 6 de la mañana a trabajar todo un día en la finca y trabajar de sol a sol y ganarme muy poco dinero cuando los gringos me están dando dinero y hasta más dinero de lo que me gano trabajando? Entonces crearon en 2, 3 generaciones, ya destruyeron esa ética de trabajar, ese pensamiento del jíbaro puertorriqueño que se levantaba a trabajar las montañas. Ya ni se consiguen jíbaros que trabajan en la tierra, campesinos que trabajan en la tierra, porque le es más fácil cobrar una ayuda del gobierno que trabajar la tierra. Destruyeron nuestra forma de vivir. Los obligaron, y después que le dieron las ayudas, pues muchos de ellos ya dejaron de trabajar para siempre. Tuvieron que dedicarse a esta cultura del mantengo, de que les mantengan viviendo de ayudas. Crearon un ciclo vicioso de vivir de ayudas económicas. Entonces, ¿qué pasa con un ciclo vicioso de ayudas económicas? Es que el ser humano y sus hijos y sus nietos no tienen ninguna oportunidad de progresar en la vida,
no tienen anhelo de luchar, de yo quiero ser médico, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser abogado, lo destruyeron. Y ese modelo económico se implantó aquí en los Estados Unidos. Eso es lo que los puertorriqueños no entienden. Aquí desde los años 1940, en todas las ciudades de Estados Unidos se hicieron muchos edificios para vivienda pública, y los grupos minoritarios, para ser más específico, en aquel entonces se le daba mucho a las familias de color, familias negras de los Estados Unidos, y entonces se crearon dos razas de norteamericanos, los blancos, que tenían todos los derechos de ir a la universidad y educarse y progresar, y los negros norteamericanos que vivían en viviendas públicas que no pagaban casi renta porque era casi regalada la renta, pero lo que no entendieron fue que esa gente ya no progresaron porque ya no tenían ansias de luchar, de estudiar, de hacer un negocio, nada. Los condenaron a un sistema de casta como el que había en Sudáfrica. Sí, efectivamente. Sí. Hay otro asunto que me preocupa mucho que has comentado sobre el tema del encarecimiento de la vida en Puerto Rico y de la vivienda, que es, yo creo que es lo que persigue en cierta forma la estadidad. Esto que acabas de decir es muy interesante respecto a cómo se ha hundido psicológicamente a los puertorriqueños con esas rentas de mantenimiento, de mantengo, que han fulminado las ganas de trabajar de muchos ciudadanos, sobre todo agricultores, etcétera, ¿no? Yo creo que eso no se hace por casualidad, es una política que se hace intencionadamente, y dentro de lo que es a largo plazo tiene una serie de consecuencias que son las que van buscando. Y es como el tema de la estadidad. Mira, yo conozco varios casos. En el caso de California, por ejemplo, conozco a una familia que ha tenido que irse fuera de California a vivir porque es imposible por los precios que tiene. Es americana, ¿eh? Gringos, 100%, blanquitos. No pueden vivir en California por el precio de la vivienda. Es decir, han tenido que cambiarse al estado de Idaho. Muchísimo más barata la vivienda, la vida en general y todo. No podían vivir en California. Y mucho me temo que en Puerto Rico podría ocurrir un éxodo masivo, como el que creo que también está ocurriendo en Hawái, y ha ocurrido en los últimos años en Hawái, porque los propios hawaianos de origen no pueden vivir en Hawái. Se han tenido que ir ante los elevadísimos precios de la vida allí. Entonces, no es difícil extrapolar y pensar que en un Puerto Rico estado 51 de la Unión sea imposible para los propios boricuas vivir en la isla y tengan que emigrar ya los que quedan, o los que queden en ese momento, tengan que terminar emigrando porque no hay forma de vivir. Se quedarán, supongo que los profesionales cualificados, médicos, abogados, todo esto, pero el ciudadano medio tendrá que irse, pues no sé, a Mississippi o no sé, donde pueda buenamente encontrar un trabajo que normalmente estará mal pagado, ¿no? Bueno, ese es el ejemplo, como tú dices, de Hawái. Ese es el ejemplo perfecto de lo que le va a pasar a Puerto Rico. En Hawái, los nativos de Hawái tuvieron que abandonar Hawái e irse a vivir a California y al estado de Washington, que está en el Pacífico. Y casi todos ellos fueron a vivir en proyectos, aquí se le llama proyecto de vivienda pública o edificios públicos, y en sitios marginados de la sociedad. En otras palabras, no solamente tuvieron que dejar su sitio de origen, tuvieron que ir a vivir a un sitio que estaban marginados para poder sobrevivir.
Y eso es lo que le va a pasar al puertorriqueño, porque si algún día se vuelve un estado, porque en Puerto Rico, la gran mayoría de las personas que son anexionistas piensan que nos van a dar más ayuda, vamos a tener derecho a más dinero, porque vamos a ser un estado, nos van a dar un trato igual con las ayudas, pero lo que ellos no entienden es que la fórmula que se va a utilizar para repartir ayudas va a ser una nueva fórmula. Esa nueva fórmula no le va a dar ni un centavo de ayudas en el momento que Puerto Rico se convierta en estado. Estas personas tienen propiedades, van a tener que vender sus propiedades. No van a tener otra opción. Entonces va a venir una persona de Estados Unidos con mucho dinero y le van a comprar las propiedades y los puertorriqueños van a hacer un Puerto Rico como Hawái, un Puerto Rico sin puertorriqueños, con personas de afuera y los poquitos puertorriqueños que queden, que como está pasando en Hawái, van a ser personas que son deambulantes, que viven en las calles porque no tienen cómo pagar renta o pagar sus casas. Entonces, pero programas como este y hablando así en otros programas es para ver si alguien escucha y cambia de mente, porque es muy difícil, porque allá en Puerto Rico, como te digo, las personas no entienden de política. Lo único que oyen es partidos políticos. Pero en este momento, el borrador, volviendo al borrador que si se diera esto, pase o no pase el borrador, es un antes y un después. Porque por primera vez en la historia, en 124 años de colonialismo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha admitido ante el mundo, con esta votación que hicieron hace 3 días, que Puerto Rico es una colonia y que hay que hacer algo. ¿Ven? Entonces nosotros como puertorriqueños que vivimos en los Estados Unidos, no se nos permite votar. Creo que es una injusticia porque en Puerto Rico, cuando hay problemas económicos, ¿a dónde vienen los políticos puertorriqueños? Vienen a la diáspora puertorriqueña a pedir su ayuda, a pedir que hablemos con los políticos estadounidenses y que los ayuden a ellos. En otras palabras, solo piden ayuda, le interesa que le ayudemos cuando necesitan dinero. No, entonces creo que hay un grave error, porque los puertorriqueños, muchos puertorriqueños que viven en el exilio, que le llaman exilio económico, tienen propiedades en Puerto Rico, pero usted no puede comer ladrillo, usted no puede comer cemento, usted puede tener un palacio mirando hacia el mar, pero si no hay un trabajo que le dé dinero para sustentarse, ¿de qué le vale tener un palacio mirando hacia el mar? Entonces, esto es lo que estamos hablando, que muchos puertorriqueños que vivimos en los Estados Unidos son propietarios, tienen bienes y raíces, tienen algunas compañías en Puerto Rico. Entonces, esto sí le afectaría a ellos. Ellos deberían tener derecho a opinar también. Efectivamente. Bueno, Jaime, vamos a ir terminando. Había alguien que decía, otro senador o congresista, no recuerdo ahora mismo, norteamericano, que decía que por fin se había conseguido el milagro de aprobar este proyecto, ¿no? Y yo pienso que esto de milagro no tiene nada. Esto es todo postureo, todo esto estaba ya organizado y planificado. Sabían perfectamente que estaban aprobando un proyecto que nacía muerto y que al día siguiente de hacerse la foto, esa foto podrían tirarla a la basura porque no iba a valer para nada. Es decir, estamos de nuevo ante otra escena de Hollywood, porque los americanos son unos magníficos cineastas, y esto es otra escena de la película del plebiscito
que, bueno, yo pienso que nace muerta y que terminará en la papelera más pronto que tarde. Entonces, bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Yo creo que sí, yo creo que tienes toda la razón, que esto es un proyecto muerto, que no va a llegar a nada, pero sí sé también que ha empezado un nuevo movimiento en la esfera internacional, porque ya el mundo lo sabe, ya no se puede tapar el sol con una mano. Sea la administración Joe Biden o la administración de un futuro Trump o otro presidente, van a tener que resolver el problema del estatus colonial de Puerto Rico. Ya esto está, ya el mundo lo sabe. ¿Cómo Estados Unidos le va a pedir a otros países que no tengan colonias cuando ellos tienen colonia? ¿Cómo Estados Unidos le va a exigir a Rusia salir de Ucrania si ellos tienen un territorio ocupado también? Entonces, yo digo que esto es un antes y un después. Pienso que es cuestión de muy poco tiempo, que hay que ir pensando, porque pronto va a resolver este problema. Si no ahora, muy cercano tiempo se va a resolver. No porque Washington lo quiere, sino por lo que la presión internacional lo exija. Estados Unidos no hace nada porque quiere, es porque es obligado. Entonces, hace poco yo vi a un señor, el presidente de un partido en Puerto Rico independentista, hablando en una entrevista, y yo no soy independentista, no soy. Yo soy puertorriqueño y me siento español por mi herencia cultural, porque reconozco que hablo español, no estoy hablando alemán ni estoy hablando otro idioma. El español no salió de un árbol, no salió de un indio taíno. No, hablamos español porque ese es nuestro legado. Es nuestro legado, a pesar de que la gente no lo acepta o muchos viven como en una fantasía, los puertorriqueños nacimos cuando llegaron los españoles y se cruzaron con las nativas, y de ahí salió el primer puertorriqueño. Y cuando vino otros españoles, otros inmigrantes, se casaron y tuvieron hijos. Ese es el puertorriqueño. Efectivamente, sí. Así es, como en España somos el resultado de la mezcla de íberos, de celtas, de árabes, de romanos, ¿no? De fenicios, cartagineses. ¿Cuántas gentes han pasado por esta España querida y de la cual se ha destilado esta sangre que llevamos nosotros, mezcla de tantas culturas maravillosas que han pasado por aquí? Muy bien, pues esperamos, Jaime, que el reunificacionismo entre también en la agenda del plebiscito futuro, que se cuente con los puertorriqueños para preparar ese plebiscito, que no se haga de espaldas a ellos ni con trampas, y bueno, y esperamos que sea pronto con todas esas opciones, que haya un partido político, si es posible puertorriqueño, reunificacionista, que aglutine a todas estas personas que quieren, que queréis, todos estos puertorriqueños que queréis que el reunificacionismo entre en la agenda, y bueno, pues estaremos ahí para comentarlo. Así que muchas gracias por tu presencia. Sí, dime. Sí, a mí me gustaría decir algo sobre este tema, cortito, es de que en Puerto Rico, en un futuro Puerto Rico, un referéndum, debería haber una opción donde se le dé la opción al puertorriqueño de volver a España, a reintegrarse a España con un gobierno autonómico como el que teníamos en el 1897, porque sería lo lógico y sería lo correcto ante el mundo, porque eso era lo que éramos una comunidad autónoma de España.
en el 1897. La primera comunidad autónoma de España. Exacto. Y eso es lo que debería ser. Muy bien. Estupendo, Jaime. Pues esperamos que así sea. Brindaremos este año, cuando nos comamos las uvas aquí por Nochevieja, brindaremos porque el año 2023 nos traiga mucha salud, muchas cosas y nos traiga también la posibilidad de que el reunificacionismo se abra un camino grande allí en beneficio de Puerto Rico y en justicia histórica, que es lo que toca. Pues un abrazo Bueno, y nos vemos pronto. buenas noches. Buenas noches.